de 33 años. Consulta por dolor abdominal epigástrico con irradiación a hipocondrio derecho, ictericia, vómitos y fiebre de 48 horas de evolución. El paciente, como antecedentes personales, tiene antecedentes personales de una hepatitis autoinmune diagnosticada en el año 2000 en el Hospital Garrahan, diagnosticado por biopsia. Realizó tratamiento con ciclosporina, luego con azatioprina, prednisona, calcio y vitamina D, y por una evolución favorable se suspende el tratamiento en el 2014. Como otros antecedentes, tiene diagnóstico de colitis ulcerosa en el año 2001, con un PANCA positivo y 2 reactivaciones de colitis ulcerosa en el año 2004 y 2008. Se encontraba en tratamiento con mesalazina 4 gramos al día vía oral. Y también diagnóstico de colangitis esclerosante primaria, diagnosticada en julio del 2014, donde tenemos el informe de esa resonancia que confirma áreas de estenosis y dilatación de la vía biliar peribiliar de aspecto arrosariado, con áreas de tejido hipointenso periportales, con adenomegalias. Se encontraba en tratamiento con UTCA y con besafibrato. El paciente, además, como otros antecedentes, tuvo una extracción de un lito en tercio distal del colédoco, tuvo múltiples episodios de colangitis bacterianas a repetición, la última fue en el 2019, osteopenia, sin alergia, sin alcohol y sin drogas. Se venía controlando habitualmente 1 a 2 veces al año por consultorio externo en el Hospital Garrahan, donde hacen el diagnóstico de la hepatitis autoinmune, y luego contactan el Hospital Centenario. Como exámenes complementarios previos positivos del paciente, tenemos ceruloplasmina dentro de parámetros normales, con virus hepatotropos que fueron todos negativos, el antimúsculo liso positivo, un P por E normal, anticuerpos de celiaquía que fueron todos negativos y vitamina D3 dentro de parámetros normales un poquito elevados. Se venía siguiendo con CA19-9 en el año 2016, que osciló entre 20 y 25, y en el año 2017 y 2018 con valores entre 15 y 14. Dicho marcador tiene un valor de corte hasta 39, así que todos eran dentro de parámetros normales. En el año 2019, en uno de los controles acá del Hospital Centenario, se realiza una colangioresonancia que tiene un hígado normal, sin masa, y una vía biliar que está sin dilatación, con el aspecto arrosariado que ya tenía en el diagnóstico inicial. Acá alternan áreas de estenosis con áreas dilatadas, fundamentalmente en los conductos intrahepáticos. Tiene barro biliar, las adenomegalias ya descriptas en la resonancia previa, y el resto sin alteraciones. Entonces, enfocándome en ese dato positivo, remarco acá la resonancia. Este es un corte axial en T2 con supresión de la grasa, FAT-SAT, donde se puede evidenciar el aspecto arrosariado de la vía biliar, con áreas de estenosis que intercambian con áreas dilatadas, y la fibrosis bien marcada periportal. Este es un corte de la colangioresonancia. Y bueno, acá persiste el área dilatada con áreas de estenosis y las adenopatías bien marcadas también. Estos son los exámenes de laboratorio previos del paciente desde el 2015 hasta el 2018, donde podemos apreciar en uno de sus episodios de colangitis algo de leucocitosis, pero con serie roja, plaquetas y tiempos de coagulación normales, con movimiento de la fosfatasa alcalina de entre 140 máximo 234, y en el año 2017 y 2018 laboratorios normales, con un CA19-9, siempre dentro de parámetros normales, alfa-fetoproteína y antígeno carcino embrionario dentro de parámetros normales. El examen físico al ingreso del paciente se encontraba febril, de 38 grados, eucárdico y eumneico, con ictericia cutáneo mucosa generalizada, con un abdomen distendido, doloroso en epigastrio, con ruidos conservados, sin estigmas de circulación colateral y los miembros inferiores sin edemas. Se realiza un laboratorio completo donde se puede apreciar anemia, leucocitosis con reactantes de fase aguda elevados, con eritrosedimentación de 120 y 240 de PCR, con hiperbilirrubinemia de 7,92,
directa de 7,46 y movimiento de enzimas hepáticas de 76 y 96 y enzimas de colestasis de 289 y 288, con una colinesterasa de 2500 y una albúmina de 2,9. Se amplía el laboratorio, se realiza un hisopado para COVID que fue negativo, con cultivos de sangre negativos, virus hepatotropos nuevamente negativos, un perfil de hierro para ferropenia y un perfil tiroideo que se encuentra dentro de parámetros normales. Realizó una ecografía abdominal que evidencia un hígado aumentado de tamaño con barro biliar y un colédoco de 9,7 milímetros. En este momento se interpreta al paciente con un cuadro de colangitis aguda, inicia tratamiento empírico con AMS 3 gramos cada 6 horas, el cual completa 15 días, pero persiste con fiebre y con leucocitosis. Por eso se decide tomar nuevos hemocultivos que terminan siendo negativos y dosar nuevamente el CA19-9 que se encontraba entre 20 y 25 en controles previos, pero entre 2019 a 2021 nos encontramos con un ascenso marcado de 20 a 608 micromoles por mililitro. Se decide repetir endoscopía alta y colonoscopía y realizar una nueva colangioresonancia para comparar con la anterior. Estos son los laboratorios en la internación, donde se puede evidenciar la leucocitosis marcada que tuvo el paciente entre 20.000 y 15.000 blancos, con una bilirrubina que llegó al máximo al ingreso de 7, 9 y persistió en 3,5, con movimiento de enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina hasta 300, 462 y una gamma GT entre 300 y 150 como mínimo, con un CA19-9 de 608,8, o sea, persiste sumamente elevado. Se realizan las endoscopías, la endoscopía alta que no tiene ninguna alteración y la endoscopía baja que se evidencia un dólico colon, pero el resto está dentro de parámetros normales. Y se evidencia, en base a sus antecedentes, mínima actividad en colon derecho y actividad crónica reactiva, pero en vías de remisión del colon izquierdo. Por eso se decide repetir esta colangioresonancia abdominal, donde se muestra un hígado de tamaño y situación normal, con un eje esplenoportal también conservado, pero, a diferencia de la previa, y con los datos clínicos y el CA19-9, agregan segmentos hepáticos 2, 3 y 4A del lóbulo hepático izquierdo, múltiples formaciones tubulares agrupadas, de contornos polilobulados e irregulares, con contenido líquido heterogéneo y áreas de refuerzo post-contraste. Fibrosis que rodea y estenosa del conducto hepático izquierdo. Tiene una gran masa voluminosa de 40 por 29 por 32 milímetros que restringían la secuencia de difusión y producía caída de señal en el mapa de ADC. En este momento, con esta nueva resonancia, surge la disyuntiva de si es algún proceso inflamatorio infeccioso o un proceso neoformativo. Por eso se decide cambiar el esquema antibiótico de AMS a meropenem 5 días endovenosos. Persiste el aspecto de rosariado en base a sus antecedentes y aumenta el tamaño del tejido sólido hipointenso en T1 y T2, mayormente periportal. Barro biliar, adenopatías y, a diferencia de la resonancia previa, una adenopatía heterogénea en cabeza de páncreas. Estas son las imágenes de la resonancia previa de 2019, donde se veía solamente el aspecto arrosariado, y en esta, que es la que describió el informe nuevo, en corte T2, en segmento 2, 3 y 4 del lóbulo izquierdo, esa gran masa, esas formaciones tubulares que están todas agrupadas y el área de fibrosis. Ese es el corte de la colangioresonancia, donde ya estenosa al colédoco. Y en la secuencia de difusión B1000 se produce restricción por esta gran masa tubular agrupada y hace que concentre todo el contraste en dicha zona. Este es otro corte axial en lava. Persiste internado con reactantes de fase aguda elevados de 650.000, 545.000 plaquetas, CA19-9 que persiste sumamente elevado.
658.000. Se decide una punción bajo guía tomográfica de dicha zona, eso fue el 7 de mayo, donde como conclusión de la anatomía patológica se evidencia una colangitis esclerosante en estadio de cirrosis nodular activa y además cilindros de tejidos de ganglios del hilio hepático que confirman la metástasis de un adenocarcinoma semidiferenciado. Posteriormente se envía para análisis inmunohistoquímico para ver el origen, si es biliar o colónico. Se envía material a cultivo, que es negativo para gérmenes comunes, y estas son las imágenes de la biopsia hepática. En estos cortes se puede evidenciar el parénquima en estado cirrótico, la configuración micronodular con coloración tricrómica y la biopsia del ganglio, donde confirma la metástasis de un adenocarcinoma. Posteriormente se envió a inmunohistoquímica. Logré hablar con la doctora Zarancone de Grupo Oroño, que es donde se envió la muestra, y arroja un patrón para citoqueratina 7 que fue positivo, con caderina 17 positivo focal. Y como conclusión, si bien no es un hallazgo, digamos, sumamente diagnóstico en un 100%, apoya el origen de que sea de origen biliar. Estas son las imágenes de la inmunohistoquímica con la citoqueratina 7 con valor positivo. Los conductos. Perfecto. El paciente evoluciona febril pospunción, completa los 5 días de tratamiento con meropenem y se retiró de alta voluntaria con reactantes de fase aguda elevados. Se logra contactar por ambulatorio con el servicio de oncología, con la idea de comenzar tratamiento con cisplatino y gemcitabina por el hallazgo reciente, pero persiste con leucocitosis, 619.000 plaquetas, reactantes de fase aguda elevados, por lo que reingresa a los 2 a 3 días y se decide en conjunto con cirugía realizar un drenaje biliar percutáneo bajo control radioscópico. Lamentablemente, posteriormente a eso, intercurre con un hidroneumotórax derecho, por lo cual requiere la colocación de un tubo de avenamiento pleural e inicia tratamiento nuevamente con antibiótico terapia. Estas son las imágenes del drenaje transparieto hepático con control radiográfico y, bueno, intercurre con el hidroneumotórax del lado derecho, secundario a la colocación de una vía central. 23 de junio persiste con la hiperbilirrubinemia de 6,92, o sea, en ascenso respecto a valores previos. Y el 26 de junio intercurre con inestabilidad hemodinámica, por lo cual requiere internación en cuidados intermedios. Pero el 15 de julio ya llegó al límite máximo de las plaquetas que tuvo hasta ahora, de 1.072.000, con 6,7 de bilirrubina y marcada colestasis. Los cultivos fueron negativos, pero el cultivo del líquido biliar evidencia un enterococo cloacal que fue multisensible, por eso se rotó el tratamiento dirigido a ciprofloxacina y metronidazol. Como persistía con fiebre, se realiza una tomografía de tórax que comprueba una neumonía con derrame pleural bilateral. Se punza ese líquido que arroja un resultado para exudado con el resto de los cultivos que fueron negativos. Ante la neumonía intrahospitalaria, comienza tratamiento con vancomicina y meropenem, que suspende por insuficiencia renal la vancomicina. Estas son las imágenes de control de su neumonía. Fíjense el bloc neumónico apical izquierdo, en resolución una semana posterior o en vías de resolución, pero con el derrame pleural derecho que fue el que se punzó. Intercurre con ascitis, se evacúa 1,2 litros descartando PBE en ese momento. Se decide realizar, en base a la evolución de la enfermedad, una nueva resonancia. Esta nueva resonancia ya evidencia un hígado que está totalmente disminuido de tamaño, con contornos lobulados y de señal heterogénea, con la persistencia de las áreas tubulares agrupadas, ya estenosando
la vena porta el aspecto arrosariado de los conductos biliares y aumento de las adenopatías que se describían en las previas, ya de mayor tamaño, en el hilio hepático, en hiato, epiplón menor, con ascitis que no tenían las resonancias previas. Este es un corte axial en T2. Se puede evidenciar la gran deformidad, la gran masa tubular agrupada, la difusión B1000, donde concentra acá en este segmento, y la gran ascitis, que fíjense en este lado cómo llega hasta la periferia, y de este lado ya se pierde debido a la gran irregularidad que hay en dicha zona. Y los contornos del hígado que ya están totalmente deformados, disminución del tamaño. Se decide cuidados paliativos, todo acá en el hospital. Reingresa a las 24 horas con malestar general, intercurre con una peritonitis bacteriana espontánea. PAN cultiva, inicia tratamiento nuevamente con antibióticos de amplio espectro, pero tiene una mala evolución y ovita el 22 de julio. Estos fueron sus últimos laboratorios, 800.000 plaquetas, 18 de glicemia, falla renal y bilirrubina de hasta 7,51. Así que bueno, ese es el caso clínico, no sé si hay alguna pregunta. Como síndrome paraneoplásico, lo importante que son las plaquetas. Vos te encontrás con un enfermo con este número de plaquetas y no tiene otra patología de tipo hematológica, es un síndrome paraneoplásico. Con una mala evolución. Bueno, prosigo con la explicación teórica del tema. Para eso me basé en la guía de la Journal of Hepatology, donde define al colangiocarcinoma como un grupo heterogéneo de cánceres con características patológicas de diferenciación del tracto biliar que pueden ser intra o extrahepáticos. Respecto a datos epidemiológicos, es el segundo cáncer de hígado primario más frecuente luego del hepatocarcinoma y en su gran mayoría son adenocarcinomas. Tiene ligero predominio en varones, con una relación de 1.2, 1.5 a 1 sobre las mujeres, con aumento del intrahepático, sobre todo en población de Tailandia, Corea del Sur y China, más de 80 por 100.000 habitantes al año, con marcada disminución en el mundo occidental. Representa el 2% de todas las muertes relacionadas al cáncer, con una mortalidad de 1 a 6 habitantes cada 100.000 personas al año, y tiene una baja tasa de sobrevida. Esta es una imagen donde muestra la alta incidencia de colangiocarcinoma. Fíjense en color verde, más de 6 personas por 100.000 habitantes en China, Corea del Sur, Tailandia, y la alta tasa de mortalidad también en dichas regiones: Japón, Corea del Sur, China, Taiwán y Tailandia. Uno de los principales problemas a la hora de estadificar y nomenclar a este tipo de tumores son los factores de confusión que conllevan por una falta de unanimidad en base a la nomenclatura histopatológica y la falta de posibilidad de determinar el origen anatómico y subtipo histológico. Al haber tantas clasificaciones, conllevan a errores diagnósticos. Hay muchos sistemas de clasificación para su topografía e histología, en base al Comité de Oncología, la Organización Mundial de la Salud. Entonces hace que llegue a un diagnóstico erróneo y no se pueda unificar su criterio epidemiológico. La Journal of Hepatology recomienda clasificarlo como intrahepático, periliar o distal. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de colangiocarcinoma nos encontramos con factores de riesgo establecidos, que son secundarios a una inflamación biliar crónica
y elevado recambio celular, y dentro de ellos tienen fuerte peso los trematodos hepatobiliares, dentro de ellos el Opistorchis viverrini y el Clononosis sinensis, que se adquieren a través del consumo de pescados de agua dulce. Fuerte peso en la colangitis esclerosante primaria, como tenía este paciente, quistes del tracto biliar, litiasis, toxinas o alimentos contaminados con nitrosaminas. También encontramos factores de riesgo reconocidos, como antecedentes familiares, cirrosis, hepatitis B y C crónicas, pacientes obesos o diabéticos, y sospechosos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tabaquismo y polimorfismos genéticos. Tengo un artículo donde habla acerca del colangiocarcinoma en pacientes con colangitis esclerosante primaria, donde dice que es la neoplasia maligna más común en pacientes con colangitis esclerosante primaria y conlleva una alta tasa de mortalidad. 30-50% de estos colangiocarcinomas se observan un año después del diagnóstico, por eso es sumamente importante la vigilancia en este grupo de pacientes y sobre todo en hombres mayores y con colitis ulcerosa concomitante, como también tenía este paciente. Hay un biomarcador, pero no está totalmente definido, que es el anticuerpo de la glicoproteína 2, que se asociaría con mayor riesgo y podría dosarse y orientar acerca de dicho cuadro. También me basé en la ASLD para la vigilancia del colangiocarcinoma en pacientes con colangitis esclerosante primaria, donde dice que es 160 a 1560 veces mayor que el de la población general, con un riesgo del 9% a los 10 años de adquirir el colangiocarcinoma. Generalmente se presenta en pacientes con colangitis esclerosante primaria a la edad de 40 a 45 años, como este paciente que tenía 33 años. Y sobre todo se observa entre el año y los 2 años posteriores al diagnóstico de la colangitis esclerosante primaria. Pero desafortunadamente todavía no hay una unanimidad en todas las sociedades de patología para la vigilancia de este tipo de tumor en pacientes con colangitis esclerosante primaria, debido a que no encuentran una relación costo-efectiva por la baja tasa de supervivencia que tiene el colangiocarcinoma una vez diagnosticado, pero se apoyan fundamentalmente en que las modalidades de vigilancia más pertinentes serían la colangioresonancia y un CA19-9 anual, estableciendo un valor de corte mayor a 129.9 micromoles por litro como dato que apoya el diagnóstico. ¿Cuál es esta interrelación entre colangitis esclerosante primaria, enfermedad inflamatoria intestinal? Ten en cuenta que pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen un 50-80% de probabilidades de tener en paralelo una enfermedad inflamatoria intestinal, pero es mucho menor la asociación inversa entre enfermedad inflamatoria y colangitis esclerosante, entre un 0,4 a 9%. Esto se debe fundamentalmente al aumento de la permeabilidad intestinal por la interacción entre el microbioma y ácidos biliares, factores genéticos, factores inflamatorios, y tener bien marcado que ambos tipos de enfermedad inflamatoria aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Como dije anteriormente, la colangitis esclerosante primaria a los 10 años tiene en un 9% la probabilidad de desarrollo de colangiocarcinoma. Por eso es importante la vigilancia y el chequeo anual. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la alta asociación con cáncer colorectal, y si tiene las dos, alto riesgo de cáncer colorectal. Con respecto a la clasificación del colangiocarcinoma, hay variedad de métodos para clasificarlo. Se puede clasificar según su topografía, según su patrón de crecimiento y según su histología. Según su topografía o localización, como intrahepático, periliar o distal. El intrahepático se ubica en la periferia de los conductos biliares de segundo orden, representa un 10 a un 20%. El periliar es el más frecuente, entre un 50 a 60% de los casos, y el distal involucra al colédoco en un 20 a un 30% de los casos. El periliar se encuentra por debajo de los conductos biliares de segundo orden y como corte el cístico, por encima del cístico. Según su patrón de crecimiento se pueden clasificar como formadores de masa, que son los más frecuentes, en un 70 a 85%, como infiltrantes periductales, cuando crecen
en la pared del conducto, o intraductales cuando ya se van hacia la luz del conducto. Y según su clasificación histológica, como intrahepático de conducto biliar grande o pequeño en base a su celularidad, ya sea que tenga células cuboidales o células productoras de mucina, más en los intrahepáticos de conducto grande y extrahepático, que es mayormente. El periliar, como dije, es el más frecuente, a su vez se puede clasificar como tipo 1, 2, 3 y 4, según el compromiso del colédoco, cuando llega a los conductos de segundo orden, ya sea derecho, izquierdo, o cuando ya compromete derecho, izquierdo, o sea, todo. Respecto a los factores... El que más chances quirúrgicas dentro de los que tiene, porque vos al tipo le haces una hepatectomía izquierda y le salvás la vida. Esto era lo que tenía Reutemann. Los demás son mucho más frecuentes mortales. Este podés tratarlo haciéndole una hepatectomía derecha, pero previa a hacerle la hepatectomía derecha le tenés que hipertrofiar el lóbulo derecho. Eso te digo. Respecto a los factores patogénicos en base a la genética y molecular, el factor que más pesa en la mutación genética es el gen KRAS, hasta en un 50% de los casos. Hay aberraciones cromosómicas y